Y bueno, pues hacemos la presentación de este nuevo podcast, agradeciendo nuevamente a quienes nos ven y a quienes nos verán más adelante, ahorita quienes nos ven en la transmisión en vivo, muchas gracias y quienes nos vean después también, ¿no? Les agradecemos y un saludo fuerte, empezando bien el año, ya hicimos también nuestro primer podcast del año, colega. Les presento aquí a mi colega, un gusto trabajar contigo nuevamente y estar aquí, Psicomar Susano, en esta área, en este proyecto que se llama Perspectivas Psicológicas, en el que hemos hecho varios podcasts hablando principalmente de emociones. Hicimos un especial de Navidad, otro de Año Nuevo. Hemos hablado de la relación de pareja, hemos hablado de tanatología y de muchos temas en general, ¿no? Y ahorita el tema que nos tiene aquí es el de la salud mental. Lo empezamos a platicar el podcast pasado y ahorita le vamos a dar continuidad a este tema, colega Sicomar Susano. Un gusto saludarte y pues me presento. Yo soy el psicólogo Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y en mis redes sociales, después hablamos de eso, estoy como Psicología del Alma. Claro, colega, y pues muchas gracias por la presentación. Y No, efectivamente nos quedamos por ahí con la idea de la salud mental, ¿no? La verdad es que a mí me abrió mucho la perspectiva. Te comento que, o te había comentado, ¿no? Cuando hablamos de emociones extensamente, me di cuenta de que si le rascamos poquito o investigamos más, efectivamente empiezan a salir otras cosas, ¿no? De hecho, mi perspectiva a lo mejor hacia la vida en esta semana fue un tanto diferente porque efectivamente yo observaba ya ahora con fines de observar la salud mental, cómo está esa salud mental alrededor. Y cuando hablamos de salud mental en términos pues comunes, populares y demás, es el cómo o por ejemplo yo entendí que es el cómo vamos desarrollándonos en el día a día, en la vida, y cómo vamos solucionando muchas veces cosas que ocurren en ese día a día, la toma de decisiones, la resolución de problemas, ¿no? Que hacemos diariamente. En alguna ocasión te platico, a mí me tocó pasar, cuando vivía yo en la Ciudad de México, pasar por una secundaria y ver cómo un padre de familia de una niña de secundaria, se ponía a los golpes con unos muchachos, ¿no? Y el señor tenía su barba, ¿no? Su barba así prominente. Y de repente yo pues, iba pasando y observé eso. Y estaba muy enojado. No sé qué le hayan hecho efectivamente a su hija. Pero en ese aspecto, a mí, pues como niño, como adolescente que iba pasando por ahí, me espantó un poco, ¿no? Y también sentí un poco feo porque un padre tenga que reaccionar así. Desde luego, sus razones tendrá para proteger a su hija, ¿no? Pero en ese aspecto, a veces las cosas que pasan a nuestro alrededor efectivamente nos pueden llegar a dar miedo, nos pueden apanicar, ¿no? Pero las personas que están involucradas en ese asunto, en esa problemática, saben el motivo por el cual reaccionan así, ¿no? Esta parte también de que en muchas ocasiones ocurren temáticas violentas, ¿no? En el TikTok está lleno de cosas violentas, en el cual si tú de repente te das a la tarea de ver algo, pues luego al rato el algoritmo te empieza a mandar mucha información de eso que viste. Y luego a veces entonces es difícil zafarse de ver violencia porque ya la viste una vez. Entonces, lo digo para aquellos que no sepan, cuando tú te metes a redes sociales, ya hoy en día el dichoso algoritmo es una combinación matemática que se hizo con la finalidad de ver nuestros hábitos, ¿no? Y parte de nuestros hábitos es ver lo que vemos. Ajá. O sea, ellos tienen información de lo que cada persona ve en su día a día y esto lo utilizan efectivamente para mandarnos pues, más comerciales, ¿no? Más cosas que nos interesen, para que efectivamente cuando se pague una publicidad, pues vaya dirigida a ciertas muestras de la población, a la gente que le interesan esas cosas. Entonces, efectivamente esto está más tecnificado y esto también forma parte, desde luego, de la salud social, porque por ahí efectivamente somos lo que antes decían que éramos, somos lo que leemos, ¿no? O en su defecto se decía, somos lo que vemos, ¿no? Lo que vemos en la tele, lo que vemos en ciertos lugares. Y hoy en día se podría referenciar mucho eso, porque al final de cuentas se pasa mucho tiempo frente a un celular o frente a una computadora, y esto definitivamente nos va formando, ¿no? Hoy en día me atrevo a decir que menos personas leen, ¿no? O sea, porque yo mismo ya no leo tanto como lo hacía antes, porque ahora estoy más ocupado viendo contenido por internet, ¿no? Y en ese aspecto he escuchado también a otras personas decir eso, que en lugar de leer, pues se van a internet, ¿no? A que les den un manual hablado, ¿no? La gente, alguien que ya haya experimentado cierta situación, pues mejor se meten a YouTube a ver si les dan ese consejo que necesitan. Entonces esto nos está haciendo pues un tanto una generación que ahora estamos esperanzados a lo que nos pueda dar el teléfono, las redes sociales, y que definitivamente eso nos va a impactar a 20 años, ajá, a las generaciones que estamos educando, ¿no? Ya ahorita mismo se habla de la dichosa generación de cristal, la nacida en el 2000, porque fueron educados por papás que tenían muchas carencias, ¿no? Papás que habían vivido efectivamente las devaluaciones y que a final de cuentas estaban muy inseguros de sí mismos, ¿no? Entonces procuraban mejor darles todo a esos niños, pues para evitarles efectivamente que
ellos se esforzaran, se frustraran o tuvieran problemáticas con las cosas que quieren. Entonces son niños, los dichosos niños emperador, que les acercaban todo, ¿no? Ellos querían Xbox, les daban Xbox, le querían una tableta, les daban tableta, ¿no? Porque en ese aspecto los papás querían cubrir las carencias que ellos mismos tuvieron. En este aspecto estaríamos hablando ahora de una generación que sería a lo mejor la de nosotros, de personas de, no sé, de 40 a 60 años, que somos ahora los próximos abuelos, ¿no? Los próximos abuelos, o ya abuelos muchos, de nuestros nietos o de personas que ya están ahorita teniendo entre 0 y 18 años, ¿no? Y a final de cuentas también de hijos que ya están entre los 30 y los 40, ¿no? O sea, cosas así que a final de cuentas, ahorita lo que estamos propiciando, pues es eso. O sea que en lugar de, por ejemplo, corregir a un hijo o decirle por qué está mal que se la pase haciendo cosas o que no haga cosas, en lugar de eso le damos una tableta o le damos la computadora para que se relaje, para que se tranquilice, ¿no? Y esto definitivamente pues forma parte también de la salud mental, ¿no? En ese aspecto, bueno, vamos a esperar un poquito, no sé si me alcanzas a ver, ¿verdad? Sí, Porque como que se pixeló un poco. Ah, ok. un poquito, Pues en ese pero aspecto, sí, sí, en ese aspecto no sé qué opines, colegas, si quieras apoyar, completar a lo mejor algo, decir algo de respecto a este tema, ¿no? De la salud mental y el comienzo que a lo mejor le que empecé dando, ¿no? Mira, es interesante todo esto que mencionas, Omar, desde el punto de vista que la educación, los valores, la forma de ser, la personalidad de un individuo se da desde la infancia, ¿no? Entonces, si hay modificaciones en la infancia de acuerdo a la etapa que, más bien a la época que estemos viviendo, pues obviamente se va a notar, ¿no? En esta persona conforme vaya creciendo, lo que va aprendiendo, lo que va leyendo, lo que va viendo, etcétera. Pues obviamente esto va a repercutir directamente en su forma de ser o lo que llamamos personalidad. Entonces, por ejemplo, hace varios años, pues la idea era de estar jugando en la calle, ¿no? Con los amiguitos ahí, hacer el fútbol, con los muñecos ahí en el pasto, con las bicicletas, los patines, etcétera, ¿no? Es una forma de convivio. Y era muy normal, ¿no? Yo me acuerdo que igual yo llegaba de la escuela, dependiendo si había mucha tarea o no, pues la hacíamos, salíamos a jugar, ¿no? Y después ya nos metíamos todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con la situación actual? Anteriormente esto daba dos cosas, creo yo, hay más, ¿no? Pero bueno, ahorita identifico yo estas, déjame que está atrás una mosquita aquí. Este, eh, esta situación lo que hacía una actividad física. Ajá. Eso era importante porque no es lo mismo estar sentado en la tele jugando el Xbox o el PlayStation o el Nintendo que salir y estar en actividad física. Ajá. Y en automático esto también daba las relaciones sociales, ¿sí? Había más contacto con las amistades, ¿no? Salíamos a jugar, no, platicábamos de esto, de aquello, había mucha interacción. Ahora no, ahora la hay por medio de estos juegos, pues sí, que tienes amigos, según no. La verdad no he entrado muy bien a esto, ¿no? Nada más de lo que me platican y todo eso, pero así que yo lo haya llevado a cabo, pero pues supongo que es muy similar a cuando entras a un chat y estás ahí, platicando con alguien, ¿no? O en el Facebook, Messenger, todo esto, ¿no? Que pues hay veces que ni conoces a la persona, ¿no? Nada más ves una foto y pues crees que es esa persona, luego ni siquiera es, ¿no? Pero el asunto está que todo esto que sucedía antes mantenía a los niños en más actividad y en más contacto, había mejores relaciones sociales, por tanto. Ahora no, ahora se ha llevado a este punto de que todo es por el celular, todo es por los videojuegos, etcétera, ¿no? Los niños piden ahora el último juego que va a salir en Xbox y para estar ahí en casa, ajá, encerrados. Y a esto le ponemos la parte de la inseguridad, ¿no? Que ha ido creciendo, pues es en décadas, ¿no? Pero en décadas recientes se ha hecho más fuerte esto. Entonces ya hay temor, ¿no? De que salgan los niños a jugar y entonces están ahí, entonces les compro su aparato para que no tengan la tentación, ¿no? De salir a jugar, ¿no? Y se expongan a los peligros, porque yo papá, yo mamá, tengo muchas cosas que hacer, ahora trabajo más que antes porque también se han acrecentado las jornadas laborales, la economía es más complicada, por tanto ambos tienen que trabajar, etcétera, un montón de cosas que están sucediendo y esto nos lleva a que muchos de los niños, niñas que ahora están en casa, pueden ser cuidados por los abuelos. Y los abuelos pues tienen una forma de ser, una forma de entender la vida, otra forma de educar, a diferencia de los padres, ¿no? Y así podemos mencionar muchísimas cosas. A lo que voy es a esto. Actualmente todo esto va haciendo que tengan una forma de pensar muy diferente a la que había antes y nosotros como padres o como adultos, si no somos padres, pues tenemos que también irnos adaptando a todo esto porque pues los niños de hoy son muchísimo más vivos en el sentido de muchas cosas
cosas, en otras pues ya no les tocó experimentarlas, ¿no? Es diferente, ¿no? Se piensa, no sé cómo veas tu colega, ahorita me gustaría escuchar tu opinión, se dice mucho que los niños de ahora vienen ya más inteligentes que los de antes, pero a mí se me hace que la inteligencia siempre ha sido la misma, ¿no? Pero ahora a lo mejor se expresa de diferente forma, ajá. Por ejemplo, ahora los niños pues le entienden facilísimo al celular, a la tecnología, ¿no? Lo que a lo mejor a uno le costaría más trabajo, pero si en su momento hubiera existido este tipo de tecnología, yo pues prácticamente estoy seguro que se hubiera dado también, ajá. Pero bueno, son situaciones que se van dando. Ahora, el punto de aquí importante es el acceso a la información y a la mala información, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes el que nosotros tuviéramos que leer, tuviéramos que convivir con otras personas, había más necesidad de la relación social personal, ahora ya no tanto, ajá. La lectura, ir a la biblioteca, conseguir los libros, comprarlos, etcétera, nos hacía estudiar en serio, ajá. Y no digo que los de ahora no estudien en serio, pero ahora es más práctico el irme al Google, buscar ahí, y hay quienes ya no quieren estudiar, ¿no? Ya nada más copia y pega, ¿no? Obviamente los maestros tienen que estar más atentos a esto, etcétera, ¿no? Bueno, el punto está que ahora con toda esta información que hay, se saturan, ajá, y de repente no saben qué información, o con tanta información qué hacer y cómo manejarla. ¿Por qué? Porque muchos padres andan ocupados en su trabajo, en muchas actividades que pues requieren estas épocas, ¿no? Y entonces los niños de hoy, pues ahora desarrollan su mentalidad o sus procesos mentales, su cognición, sus emociones, etcétera, de una manera muy diferente, y nosotros como adultos debemos de estar muy pendientes de esa situación y adaptarnos, ¿no? Para saber cómo manejar todo esto y no nos sobrepase, ajá, porque estos niños que tú mencionas, pues ya vienen, como decimos, con el chip incluido, y pues saben muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con este acceso a la información, porque todo esto llega directamente a lo que nos lleva al tema de hoy, la salud mental o la enfermedad o el trastorno mental. Ajá. Claro, colega, y que a final de cuentas también lo que estamos observando es otra brecha, ¿no? O sea, hay muchas brechas, y que a qué se le llama brecha a esta diferencia de edad, que puede ser de 20 años aproximadamente, en donde las personas de esa edad, ¿no? O sea, de la edad máxima o hacia arriba, no entienden lo que están haciendo las generaciones hacia abajo, ¿no? Ya decíamos por ahí, a mí me tocó hace 10 años, ¿no? Descubrir el asunto del Snapchat, ¿no? El Snapchat eran mandarse imágenes y desaparecían enseguida, ¿no? Pero quién sabe qué tantas cosas se mandaban que efectivamente era muy atractiva para los niños, ¿no? Efectivamente los niños eran los que andaban ahí. Hoy en día sigo sin entenderla, ¿no? Pero, o sea, porque ya fue una cuestión que también dejó de usarse como antes se usaba, pero hoy en día nos acercan el TikTok, nos acercan diferentes redes que algunas se quedan, otras no. Y en su defecto esta brecha lo que hace es que efectivamente no entendamos esas actividades o esos hábitos que están haciendo las personas de las generaciones anteriores, y es ahí donde empiezan las problemáticas entre padres e hijos, ¿no? Ya no se diga entre padres y abuelos, que efectivamente se entienden menos, pero efectivamente de repente hay cierta comparsa de los abuelos en ser empáticos con los nietos y darles un tanto por su lado, ¿no? Y hasta apoyarlos muchas veces a cosas que ellos tampoco saben, pero que de todos modos les echan la mano, ¿no? Para hacer sus cosas que quieren. Y cosa de contraria a los papás, que nos corresponde, con respecto a nuestros hijos, nos corresponde a veces meter la mano dura o imponer la regla, ¿no? La ley del padre, ¿no? Que decía por ahí Freud, o Lacan, no recuerdo, pero que a final de cuentas se menciona este tema de imponer la regla, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en donde se necesita tener reglas, ¿no? ¿Por qué? Pues para poder estar mejor, o sea, para poder actuar o andar por la vida sin esa problemática de que nos vayan a faltar al respeto o de que se burlen de nosotros. O sea, realmente esto es muy, muy importante, que existan reglas para eso, para el Estado de Derecho, significa eso, el poder actuar de manera libre, ¿no? Pero a final de cuentas que esa libertad no raye en que otros en su libertad me agredan, ¿no? Entonces es una línea muy delgada, porque al final de cuentas otro pudiera decir, ah, pues es que mi libertad es agredirte, entonces pues por eso te pego, ¿no? Y entonces ahí es donde entran nuestras reglas, que donde dice, ok, sí hay libertad, pero también hay reglas a seguir, ¿no? Y esas tienen que cumplirse. ¿Para qué? Pues para fomentar esa tranquilidad social, ¿no? Entonces en ese aspecto no es la única brecha, ¿eh? La brecha de la edad no es la única brecha. Ocurren ahora las brechas digitales, en donde efectivamente, como bien lo decías, los hijos, considero que más allá de nacer más inteligentes, son más hábiles, ¿no? Son más hábiles para ciertas cosas, ¿no? Los nietos. ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron efectivamente con una tableta, la usaban, la manipulaban desde que eran chiquitos, cosa que a nosotros nos está tocando apenas también empezar a manipularla, y ya nuestra mente pues está más enfocada a otras cosas y le cuesta más trabajo ser habilidoso con esas tecnologías nuevas, ¿no? Y al final de cuentas también, como profesionistas, en ese aspecto nosotros como psicólogos, pues nos corresponde pues hacer la jugada, ¿no? O sea, como se dice por ahí, frustrarnos, meternos a las redes sociales, aprender, equivocarnos, y al final de cuentas aprender porque estamos frente a esto. Y cuando
cuando atendemos a personas que están viviendo alguna problemática con redes sociales o que te hablan de la tablet o que te hablan de todas las tecnologías, pues tenemos que estar capacitados para atenderlos, ¿no? En su defecto, podemos preguntar y desde luego ponernos a investigar acerca de lo que ellos nos están hablando, ¿no? Lo mismo con la brecha de género, ¿no? O sea, la brecha de que hoy en día las personas que mencionan todo con E al último, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consideran que esa es una forma de respetarlos a las personas que se consideran no binarias, dicen por ahí ellos, en el sentido de que no quieren estar ni dentro del grupo de femenino ni dentro del grupo masculino. Ellos consideran que hay un grupo intermedio en el cual se les debe de respetar a ellos, ¿no? Pero así como estas brechas, colega, pues hay muchas y también son parte, como bien lo decimos, de la salud mental, porque al final de cuentas a nosotros que nos dedicamos a la salud mental nos corresponde investigar acerca de la temática, si no sabemos preguntar efectivamente y si no volvernos expertos, por lo menos conocer para poder atender a ese grupo, a esa población de personas que están padeciendo estas circunstancias. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho por eso ver películas futuristas para efectivamente saber cómo está esta tendencia, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? En su defecto me gusta también leer cosas de ciencia ficción, cosas del futuro, ¿no? Ya se vienen los carros voladores, nada menos, ¿no? Y esto va a ser una diferencia entre el antes y el ahora. Las computadoras hoy en día son más hábiles, ¿no? Más rápidas, ¿no? Y porque se dice que se ya van a tener ahora almacenadores de cristal, así le llaman, ¿no? Donde efectivamente ya no es como que nada más los 200 gigas o todo eso, no, ya se va a hablar de terabytes, ¿no? Entonces, todo esto va a modificar las computadoras que tenemos, va a modificar los teléfonos que tenemos, porque ahora van a tener que tener más capacidad y nada menos, también ya está hablándose de procesadores más rápidos, del internet más rápido, se está hablando no sé, de satélites, de la televisión va cambiando. Ya hoy en día todo se maneja por medio de estos box, ¿no? De estas cajitas que efectivamente nos dan diferentes canales o las plataformas que hablábamos la otra vez, ¿no? Que nos dan películas o la televisión. También ocurre que esas mismas plataformas te dan televisión en vivo. Y hoy en día mucha gente, cuando nos desconectaron, ¿no? El mundo digital según la televisión analógica, donde ya no la podemos captar con antenita, solamente se quedaron las televisoras, las televisiones que manejan el HD, ¿no? O sea, las que pueden captar otro tipo de imagen digital ahora. Y todavía existen, para las personas que no sepan, todavía existen los canales abiertos. Son alrededor, bueno, en cada ciudad depende de cada ciudad, pero por ejemplo en mi ciudad captamos alrededor de 14, 16 canales, que muchos canales son locales, pero algunos son a nivel nacional y todavía la gente los ve. Lo que pasa es que hoy en día estamos más atentos, por ejemplo, al catálogo que tenemos en YouTube, al catálogo que tenemos también a lo mejor en alguna aplicación que veamos, ¿no? Y ya estamos menos atentos a lo que se dice comúnmente. Por eso es que también las televisoras en esta brecha han tenido que modificar. Ahora hacen contenidos también por internet, ¿no? Con la intención efectivamente de atraer a su público, nada menos Televisa, ¿no? Que antes era pues un monopolio en México. Televisa ya se metió también al juego de las plataformas digitales con su ViX, ¿no? Y ViX ya te da canales, las comedias mexicanas, ahí te las puedes encontrar, pero aparte tienen su parte premium, en donde ahora te dan todos los partidos de la Liga Mexicana para que efectivamente pagues, ¿no? Para que tú puedas ver esos partidos, porque ya no son ni siquiera al aire libre todos, ¿no? Ya no los pueden ver en las televisiones normales. Pero todo esto, colega, a final de cuentas, si no nos ponemos atentos y si bajamos la guardia tantito, definitivamente esto nos puede hacer que nosotros mismos tengamos ya esa poca capacidad de entendimiento hacia las generaciones anteriores y no seamos capaces efectivamente ya ni de atender, ¿no? O sea, esa es la actualización que ocurre en todas las profesiones. Yo por ahí cuando me di a la tarea de estudiar una maestría en administración, que por cierto no terminé, que la dejé a la mitad, me acuerdo mucho que en ese entonces ocurrió el cambio de la contabilidad, en donde efectivamente ellos reestructuraron la contabilidad existente y les dieron las nuevas reglas, ¿no? Las NIFs, las dichosas NIFs, en donde el contador que había estudiado del pasado, si no se actualizaba, ya ni siquiera podía ser contador, porque estas nuevas reglas efectivamente daban otra forma de ver la contabilidad. Asimismo ocurre con diferentes profesiones. El caso de la psicología es eso, estar actualizado constantemente en las cuestiones humanas, ¿no? En el día a día, en lo que ocurre. Y de no actualizarnos, pues efectivamente nos quedamos en el pasado, con ideas del pasado, y pues, no sé si decirlo, pero terminamos siendo algo así como la abuelita, ¿no? Que da sus consejos de siempre, pero que a final de cuentas son muy cargados de moral, pero tal vez poco cargados de actualidad, ¿no? Entonces en ese aspecto sí nos corresponde y tenemos que ser muy profesionistas con ese aspecto, ¿no? De conocer lo que nos depara y demás. Pero no sé, colega, si quieras agregar algo a esta temática. Sí, ahorita lo último que mencionas, ¿no? La importancia de actualizarnos, de siempre estar estudiando, de siempre estar informándonos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, salen nuevos trastornos, ¿no? Entonces hay que saber cuáles son, o algunos que ya estaban, pero ahora se les da mayor énfasis o se les estudia más, ¿sí? Por ejemplo, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Las emociones que anteriormente eran
es una situación, un tema muy secundario, pero muy secundario. Siempre era los procesos mentales enfocados a la lógica, la razón, el análisis, ¿no? Era lo que más importancia pues no sé si decirle se le daba, porque todavía, por ejemplo, en las escuelas, pues normalmente suelen dar esta información, ¿no? Así como la educación escolar, pues tiene que ver con esto, ¿no? Matemáticas, química, español, física, etcétera. Pero más o menos siguen con ese mismo modelo, ¿no? De ir desarrollando el análisis, ir desarrollando la lógica, todo esto. No hacia las emociones, pero por ejemplo, en el ámbito de la psicología, el tema de las emociones ha cobrado ya muchísima relevancia porque ahora sabemos que pues es parte fundamental del desarrollo humano, de la personalidad de un individuo, entonces pues hay que estudiarla con mayor dedicación, con mayor atención y se van encontrando nuevas cosas, ¿no? Entonces es importante esto, no quedarnos atrás, ¿no? Como tú decías, nos vamos quedando, si no se actualiza uno, pues va uno quedándose rezagado, e incluso hasta, por no decirlo, con información obsoleta. Ajá. Que la información anterior no quiere decir que ya no sirva, sino debe de ser complementada con la nueva información, porque la información anterior, los estudios que se han hecho anteriormente, los descubrimientos, las bases de cualquier corriente o enfoque psicológico, pues son precisamente eso, ¿no? Son la base de lo que ahorita nosotros podamos llevar a cabo. Pero, por ejemplo, se acaba de dar lo que es la pandemia, ¿no? En 2020 aquí empezó en México y se aventó, pues 2 años así, con pandemia así muy presente, ¿no? Ahorita ya no. 2023 sirvió como para irse relajando en ese sentido. Aprovecho para hacer un anuncio. Por ahí subí un video, ¿no? Con respecto a esto de la fatiga pandémica. Ahí les invito a que lo puedan ver. Pero algo bien importante con con lo que sucedió de la pandemia es que nos sumergió en la tecnología, ¿no? Hasta los que no queríamos, pues teníamos que utilizarla, ya no había de otra, ¿sí? Para comprar, para pagar, para contactarnos, etcétera. La tecnología subió demasiado, ¿no? En ese sentido, a tal grado que desplazó, por ejemplo, en esto si han escuchado el tema de los semiconductores, que son chips que utiliza, pues todos los aparatos tecnológicos, electrónicos, estos chips anteriormente iban muy enfocados, siempre han sido hacia los celulares, por ejemplo, computadoras, etcétera, pero gran parte de esos chips iban hacia los automóviles. Cuando surgió lo de la pandemia, la industria automotriz decidió disminuir demasiado el comprar estos chips para sus autos y quienes absorbieron ese mercado fueron precisamente la tecnología Samsung, Apple, todas estas que pues requerían el chip para los teléfonos, para las computadoras, porque pues las clases, por ejemplo, ¿no? Ya se daban este vía internet, ¿no? Ya eran ¿cómo le decían? El Classroom, algo así, ¿no? Ujú, ujú. Eh, por medio de Meet, en Zoom, etcétera, ¿no? Entonces todo esto cambió mucho y pues ahí nosotros también debemos de estar al pendiente porque tan solo la consulta, ¿no? Online, ¿no? Podemos ya dar consulta en línea y poder atender a un consultante, a un paciente, a un cliente por estos medios. Entonces nosotros tenemos que irnos actualizando también en ese sentido, más las nuevas informaciones o conocimientos que van surgiendo en la psicología. Cada corriente va evolucionando, ¿no? Entonces tenemos que estar al día en este sentido, colega, y pues la pandemia nos vino a dar ese empujonzote que necesitábamos porque pues ya no era de que nos resistiéramos o que no queríamos, ¿no? Ya teníamos que a fuercita, ¿no? La pandemia vino a adelantar ese sentido, ¿no? A lo mejor algo que estaba planeado como para en unos 10 años, 15 vino la pandemia y lo cambió todo y pues estamos aquí haciendo un podcast, ¿no? Claro. Dando información a la Ujú. gente, ¿no? Y también en ese aspecto nos tuvimos que actualizar, ¿no? O sea, efectivamente yo lo platicaba con un amigo en donde me decía él, en alguna ocasión me decía que quería hacer contenido, ¿no? Pero que él no Sí, se le daba mucho este asunto de la plática, ¿no? Que decía que él cuando hablaba no se le escuchaba. Él me decía así, ¿no? Así, pero me lo dijo, a mí no se me escucha como a ti. Y yo le dije, pues es que a mí al principio no se me escuchaba así, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve que estar metiéndome a redes, estar hablando, 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 hasta que empecé a abrir, no sé, naturalmente empecé a abrir un poco más la boca, a tener más dicción, que yo sé que me puede faltar, desde luego que me puede faltar, pero en su momento yo veo mis videos anteriores y no había como que mucha capacidad, ¿no? Pero en ese aspecto, creo que esta inmersión en el mundo digital fue la que efectivamente me dio esa posibilidad, ¿no? Ante la cámara, de poder hasta ser un poquito más coherente, de poder extenderme en las pláticas y demás. Cosa que a lo mejor ya hacía en el presente, en el pasado, perdón. Hace poco vi una conferencia que di cuando hace como 5 años, hace como 7 años, y sí escucho y sinceramente escucho a otra persona, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo estaba acostumbrado tal vez a dar
conferencias, pero las conferencias son diferentes a este mundo digital en donde te conectas tal vez diario o tal vez cada 3 días a dar una temática. Tienes que necesariamente tener más información y necesariamente también tener más capacidades verbales, cognitivas, etcétera, ¿no? De muchas capacidades que se van desarrollando. Entonces le contesté a eso a mi amigo, que no era tarde para él para empezarse a meter en redes e ir desarrollando efectivamente esas capacidades que no necesariamente tenemos la obligación todos de tenerla, pero sí quienes se meten al mundo digital y que hoy en día efectivamente, como bien lo dices, es muy necesario, ¿no? Porque al final de cuentas hoy en día quien no aparece en redes sociales, pues pareciera como que está oculto en su casa, ¿no? Recuerdo todavía hace, ¿qué te gusta? 5 años más o menos, en donde, no, yo creo que sí, estoy hablando de 13 años, cuando empecé mi asociación civil de psicólogos en Morelia, de Psychological Home, la casa de la psicología. Recuerdo que empezábamos a mandar a hacer nuestros logotipos o nuestras tarjetas, nuestros pósters, y nos decían, cuando nos anunciábamos, pues anunciábamos un teléfono, ¿no? Que siempre ha estado, y de hecho ya anunciábamos 2 teléfonos, y eso me obligó a mí, por ejemplo, a tener un teléfono con doble chip, ¿no? Para poder tenerlo siempre, todo el tiempo conectado, y que los 2 teléfonos tuvieran acceso. Pero en su defecto, recuerdo mucho que las personas me buscaban en internet, yo hacía mucha publicidad por internet, y me criticaban, decían, no tiene un teléfono local. Como no tiene un teléfono local, entonces no es cierto, ese negocio no es cierto. ¿Cuál fue la sorpresa? Que medio año después, casi ningún negocio tenía un teléfono local, todos tenían celular. Ese fue el cambio que ocurrió en esa época y que Ujú. efectivamente tuvieron todos que adaptarse, ¿no? A no tener ese teléfono local porque aparte las extorsiones estaban al pie de la letra, ¿eh? O sea, empezaron a extorsionar a mucha gente y ya tener un teléfono local no era viable porque al final de cuentas pues, tenían tu localización, sabían en qué casa vivías y era mejor tener efectivamente un teléfono móvil, que eso de móvil ayudaba mucho, ¿no? Porque pues, podías no estar en tu casa, podías a lo mejor Ujú. estar de viaje y no tenías problema, no porque les dejaras al problema a los que estaban en la casa, ¿no? Porque probablemente tú ya te cambiaste de casa, ya ni siquiera vives ahí, ¿no? Entonces, eso era bueno para otras cosas, para la situación. Entonces ya te llevabas tu negocio contigo. Pero bueno, esa fue una de las cuestiones que se vivieron en esa época, ¿no? A final de cuentas, eso que te platicaba que le comentaba a mi amigo es hoy en día las personas, ¿no? Que quieran meterse a redes sociales, creo que esto también pudiera ser parte de la salud mental, porque ¿qué le vas a ofrecer a tu público, no? En su defecto, todos sabemos que somos entes económicos, probablemente tenemos una profesión o una ocupación que podemos vender efectivamente a través de Internet, pero ¿cómo la vamos a ofrecer? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a convencer a las personas de que vengan con nosotros? ¿No? No se trata nada más de estar publicitando tu teléfono constantemente todo el tiempo. Esto de hacer contenidos pues va de la mano con querer ofrecerle algo al público, ¿no? Por poderle dar contenidos que sean de valor, que las personas pueda aportarles algo, esto que decimos, y que al final de cuentas nos vean, nos conozcan, nos palpen, ¿no? Y el vernos a nosotros les pueda dar una perspectiva de decir, pues este cuate me puede dar algo, ¿no? Dar algo en su servicio que me otorga. ¿Por qué? Porque tiene facilidad de palabra, porque tiene facilidad de conocimientos. Entonces, en ese aspecto ellos pueden a lo mejor elegirte en lugar de elegir a otro, ¿no? Me decía por ahí mi novia, ¿no? Que vio un comentario, ¿no? En las redes sociales, en donde decían que estaban como criticando, ¿no? A las personas que nos conectamos a Internet, a los psicólogos que nos conectamos a Internet, y nos estaban criticando y decían, no vayan con esos psicólogos de internet, ¿no? Y yo, efectivamente, yo me reí y ella se rió. Nos dijimos, bueno, es que hoy en día, si no te permites que te conozcan, pues entonces, ¿qué estás ofreciendo, no? Porque efectivamente no sabemos cómo sea la persona, probablemente introvertida, probablemente efectivamente no le gusten las redes sociales. Algunos, ¿no? También puede haber personas muy inteligentes que no se meten a redes sociales, que también es muy común, pero eso de criticar, efectivamente, como que termina siendo como hasta molesto, ¿no? Porque pues a final de cuentas esto también es un trabajo y cuesta trabajo, o a mí en mi caso ha costado mucho trabajo desarrollarlo, ¿no? Ya te decía, yo desde el 2010 hacía contenidos, después le paré, me detuve porque todos a mi alrededor, colega, en ese entonces decían, ¿para qué te metes a redes sociales? ¿Para qué haces videos? ¿Para qué no sé qué tanto? Y imagínate, ¿no? Si desde ese entonces hubiera hecho videos, pues esto lo hubiera desarrollado desde aquel entonces. Entonces, yo recuerdo que era yo el necio, ¿no? Yo el necio de que no, es que necesitamos tener un canal de internet, necesitamos estar en Facebook, en YouTube. Y después, pues lo fui dejando y también dejé el grupo que tenía, pero a final de cuentas era muy necesario desde entonces. Yo realmente la seguridad que terminé agarrando, colega, fue a partir de ver algunos colegas españoles que hacían contenido por internet y que ellos justificaban el por qué lo hacían. Ellos decían, no, pues es que es importante que cuando atiendas a alguien, aparte le puedas dar algún contenido que le pueda beneficiar, ¿no? Algunas palabras adicionales que lo mantengan a lo mejor en esta sintonía de querer mejorar su salud mental, ¿no? Su salud emocional, y hacían pequeños fragmentos o contenidos de ciertas temáticas para que efectivamente las personas las vieran, sus pacientes o sus ex consultantes, para que efectivamente ellos pudieran continuar con su tratamiento o su desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte que pudiera comentar. No sé si quieras agregar alguna cosa, colega. Sí, sí, claro. Mira, algo importante aquí que hay que entender, bueno, vamos a partir de lo que es
la salud mental, ¿no? Entendiéndola como ese bienestar que podemos tener en el aspecto emocional, psicológico, en nuestra forma de conducirnos en la vida, ¿no? Y esto pues obviamente va directo a nuestra salud física también. Entonces, esto sería la salud mental, ¿no? Que nuestra forma de relacionarnos con los demás, la forma en que pensamos, la forma en que hablamos, la forma en que nos conducimos, nos lleve a buen puerto, ¿no? Nos lleve a buenas situaciones en las que nos sintamos bien, nos sintamos tranquilos, nos sintamos en confianza, nos sintamos a gusto. Ajá. Eso sería la salud mental. Ahora, ¿sí me escuchas, Omar? Como que se paró Sí, tantito. Ah, ok, sí, como, continúo. nada más que, ajá, sí, está bien. Ajá. Ah, bueno. Ahora esto que mencionas es bien importante porque sí, efectivamente, esa parte de entrar al mundo del Internet, pues sí era cuestionada como si funcionaría, si no funcionaría. Yo llegué a escuchar colegas que no querían hacerlo, obviamente por el temor de no poder, ¿no? Pero como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro, entonces pues esto era de practicar. Entonces, pues ya entrarás, que esa es la parte también que detiene más al adulto y al adulto mayor, ¿no? Eso de meterme y qué tal si le muevo aquí y se descompone o le borro. Esos temores que no tiene un niño, que no tiene un adolescente, que hacen y deshacen y pues por eso aprenden más rápido, ¿no? Bueno, el punto está que esta parte del online viene a revolucionar en el sentido que tiene ventajas. Ajá. Te decía, algunos colegas llegaron a comentar que no subían contenido. A mí esta parte no la comparto, se me hace hasta un poquito, no sé qué palabra utilizar para no que se oiga a lo mejor hasta ofensivo, ¿no? Pero es así, ¿no? Es hasta un poquito egoísta, ¿no? No compartir lo que sabes, lo que puedes aportarle a los demás, ¿no? No, pues que vengan a mi consultorio y les cobro, ¿no? Pues para eso estudié, ajá. Eso es lo que mencionan o mencionaban incluso algunos colegas. Por eso no suben contenido, ajá, por guardarse su información. Hay colegas que no dicen al paciente o al consultante qué libros pueden leer, porque no, pues eso yo lo leo y yo se lo transfiero, ¿no? Si le doy el libro, pues ya no va a querer venir conmigo. Ese tipo de situaciones, ajá, pero te das cuenta que ahora en las nuevas épocas tienes que estar adaptándote y ese adaptarte significa entrar a las redes sociales, compartir más y es una forma de llegarle a mucho más gente, ¿sí? Por ejemplo, eso que dices de nada más subo mi teléfono, lo subo y lo subo y lo subo, entonces de repente nos ven a nosotros aquí platicar, te aseguro que la gran mayoría, si no es que todos, ajá, van a irse más con el psicólogo que conocen, que están viendo hablar, se comunica, que expresa alguna información que puede ser de utilidad, que a un teléfono, ajá, porque aquí nada más estoy viendo un teléfono, no sé quién sea, ajá, nada más veo ahí un nombre, un teléfono, ¿no? Y te ofrezco mi servicio de psicología. Por otro lado, ves a una persona que está hablando, que está expresando, y obviamente aquí en este rubro, pues vas a ver a mucha gente, ajá. A lo mejor unos se expresan mejor, otros comparten más, otros no tanto, otros no tienen esa habilidad todavía, igual y la van desarrollando, pero no la tienen, entonces va haciendo diferencia todo eso, pero lo importante es que llegas a mucho más gente, porque si tú nada más subes, soy psicólogo, llámame a tal teléfono, o me encuentro en tal ubicación para que acudas a mi consultorio, te diriges a la gente que necesita psicólogo, pero esa gente ya sabe, ajá, prácticamente sabe a dónde ir, ajá, es una gente, digamos, en este caso, son personas cautivas, ¿no? Ya saben que quieren ir al psicólogo. Por estos medios, la ventaja que se tiene es que vas a llegar a mucho más gente que igual y no necesita que sabe que necesita un psicólogo, ajá, a lo mejor tiene ciertos síntomas, pero no los ha identificado, entonces al escucharnos, cara, yo tengo esto y esto, ¿no? Pues sí, puedo salir de esta situación si acudo a psicología. Esa es la gente a la que debemos de llegar. Porque la que sabe que necesita psicólogo nada más busca y ya, punto. Ajá. O, pues acá en el DIF hay psicólogos, voy ahí. O me acuerdo que acá hay un consultorio de psicología, voy allá. Ajá. Pero la gente que no sabe que requiere el servicio o puede necesitarlo o cómo le puede ayudar a crecer, esa es a la gente a la que llegamos principalmente por estos medios, ¿no? En cambio, si yo estoy en mi consultorio nada más esperando a que llegue la gente, en estas épocas ya es muy complicado, ajá, es muy difícil, entonces hay que movernos, hay que publicitarnos, hay que enseñarle a la gente que la psicología no nada más es para personas que tienen algún trastorno mental, algún conflicto psicológico emocional severo, porque esa es otra situación, ¿no? La gente cree que cuando ya me siento muy mal, entonces sí voy al psicólogo, ¿no? Así como que me duele el estómago, pues no voy al médico, se me pasará. Pero cuando ya me llega el dolorzote, ya voy, y resulta que pude haber ido antes. Porque aquí algo bien importante, Omar, es que también nosotros debemos de decirle a la gente que trabajamos también en el aspecto preventivo, ajá, para evitar situaciones posteriores o situaciones a futuro. Eso sería lo ideal, ajá, trabajar la parte preventiva. Por ejemplo, una escuela para padres que antes no había, ¿no? Antes los padres decían, es que nadie me enseñó a ser papá, no hay escuelas para papás. Sorpresa, ya las hay, ¿no? Ya no hay ese pretexto, ¿verdad? Entonces, ahora saben que pueden acudir
aprender técnicas, adquirir conocimiento para saber cómo educar a sus hijos, ajá, para que no se les venga la noche cuando los hijos llegan a la adolescencia y sacan todo, ajá, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y obviamente aquí me voy a la parte online, ajá, que tiene ventajas, ¿sí? Las ventajas más obvias, obviamente, pues es lo práctico, ajá, de no tener que desplazarme a un lugar, ¿sí? Y la otra, pues que también ahorro en el sentido en el que, pues si voy a un lugar, si voy en mi carro, si me queda aquí a la esquina, pues voy, ajá, pero ese es otro asunto que ahorita trato. El punto es que si me quedo un poquito más retirado, voy a gastar en pasaje, voy a gastar en tiempo de ida y vuelta, voy a gastar en gasolina si voy en carro, ¿no? Y todavía llego y pues obviamente tengo que pagar esa consulta. En el aspecto online, todo eso se elimina y lo podemos trabajar así. Y la persona puede tomarlo desde su trabajo. Es que no tengo tiempo porque ya salgo hasta las 8 de la noche y pues el psicólogo trabaja hasta las 8 precisamente, pues ya no llego. Ajá. Resulta que si me doy un espacio en mi trabajo, puedo contactar al psicólogo y tener mi consulta, ¿no? Esas son las ventajas que se tienen. Con esto que te decía de que pues si tengo al psicólogo en la esquina, pues voy y ya, ¿no? No gasto ni en tiempo ni en dinero de traslado. Pero también hay otra situación. Hay gente que necesita mucha privacidad. Y en la privacidad también se entiende que hay gente que no le gusta que los demás sepan que va al psicólogo, ¿sí? Entonces esta modalidad es fantástica para ese tipo de personas que dicen, no, yo no me gustaría que la gente sepa, ¿no? Porque si voy a ir, híjole, los vecinos van a ver que voy al psicólogo, van a pensar que estoy loco, ¿no? Porque esa es otra de las ideas, ¿no? En lugar de tener esa cultura de la salud mental en la que yo voy para estar mejor, si estoy bien, para estar mejor, si me siento mal, para estar bien, ¿sí? Esa es la situación, ¿no? Y otra cosa que pasa aquí es que algo bien importante que debe de saber la gente es que los procedimientos, las técnicas y la garantía de obtener un buen servicio es el mismo en línea que presencial, ajá, porque en línea de repente se da esa sensación como de, no, pues quién sabe cómo vaya a ser en línea, ¿no? En cambio, yo quiero ver al psicólogo aquí frente a mí y me doy cuenta de las cosas, ajá, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para nosotros, que sí vemos los movimientos de la persona, esa comunicación no verbal, a lo mejor aquí nos limita un poquito, pero ponemos más atención en lo que dice, en los tonos, principalmente lo que expresa, ¿ah? Y nos tenemos que hacer, pues más duchos en ese sentido, ¿no? De saber qué preguntar para obtener mayor información que a lo mejor en la consulta presencial podemos observar a través de los movimientos. Ajá. Por ejemplo, ahorita no ves mis manos ni yo las tuyas, ¿no? Y a lo mejor estoy así, ¿no? Todo nervioso por aquí abajo, ¿no? Pero por arriba estoy bien seguro de mí mismo, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos en la gente también, ¿no? Cómo empieza a mover el piecito y todo eso se nota, ¿verdad? Así no, pero eso nos lleva a desarrollar mejores técnicas para la pregunta que vamos a hacer y obtener esa información. Ajá. Afortunadamente ya va habiendo más apertura y todo esto, pero bueno, eso es lo que me gustaría comentar. Obviamente, pues esto que comentaba, ¿no? Sobre las ventajas que tiene la consulta online, ajá, pero ambas son excelente opción. Y que también puede ser, ahorita retomando esto que mencionas, puede ser que en algún momento dado haya clientes que precisamente por esta privacidad que solicitan, en un momento Ujú. dado prefieran no tener, por ejemplo, un video, ¿no? O sea, no estar en video, sino que apagan la cámara y ya la comunicación se vuelve solamente, pues, literal, como en un Sí. teléfono, ¿no? De voz a voz. Y con esto, desde luego, nosotros tenemos que ahora despertar más nuestras captación pues, de lo que hay alrededor. Tenemos que ser más hábiles porque ahora solamente tenemos la influencia de nuestro oído, ¿no? Entonces, a partir de nuestros sentidos, tienen que estar ahí efectivamente muy grandes, ¿no? Muy expandidos para entenderlo todo a partir de escuchar, ¿no? Y como en ese aspecto sabemos que algunos colegas o todo ser humano puede tener más desarrollado el aspecto visual, a lo mejor ahí sí le están quitando mucho, ¿no? Pero generalmente ocurre que un psicólogo desarrolla mucho el aspecto auditivo, entonces muy probablemente sí pueda como que con esa situación de solamente estar escuchando. Yo en lo personal sí lo que ocurre cuando atiendo solamente sin cámara, sin video, pues es eso, o sea, me enfoco, hasta me ando imaginando un poquito las cosas que me van platicando, pues para estar conectado, ¿no? Para no estar distraído por acá y Mm. demás, ¿no? Que también eso es un poquito la cuestión de la salud mental que hablamos, que desde luego la psicología está inmersa en eso y tener un psicólogo efectivamente que se dé a la tarea de actualizarse y de ver todas estas situaciones de que ahora atiendan online, tiene que ver mucho con la salud mental, pero también lo tiene el asunto atencional, ¿no? Que como bien lo decías, en nuestro caso, preferimos en una videollamada online estar presentes cara a cara, porque si no también podría ocurrir la tendencia a estar por acá haciendo cosas, ¿no? Viendo el Facebook, viendo el Instagram, ¿por qué? Porque no me están viendo, ¿no? Y en su defecto también eso es una de las cuestiones sociales que también están incurriendo en la falta de respeto, ¿no? Hoy en día todas las conversaciones incluyen teléfonos, incluyen esta cuestión de estar presentes, nada menos en Navidad, yo lo veía en Año Nuevo, las personas que están ahí alrededor, todas con su teléfono, ¿no? Entonces, en ese aspecto pareciera que se le está faltando un tanto al respeto a las personas que están alrededor, ¿no? Porque al final La de cuentas Navidad estás frente, semítica, ¿no? sí,
porque a final de cuentas lo que pretendes es estar acompañado de la familia y a final de cuentas tú estás desconectado. Sí, también entiendo por ejemplo los procesos que ocurren en adolescentes, ¿no? Los adolescentes están tratando de conectarse con el mundo, la aceptación del mundo, ¿no? Para ellos todavía no es importante afianzar con sus seres queridos. En ese aspecto, pues ya en el futuro tomarán más en cuenta eso. Pero sí nos corresponde a lo mejor a los adultos ahí a lo mejor imponer cierta regla, y saben que a la hora de la cena pues nadie usa celular, ¿no? O al final de cuentas en ciertos momentos en donde estemos aquí pues vamos a tratar de platicar cuando estemos varias personas juntos, pues de dejar el celular al lado pues para platicar, ¿no? Pero a final de cuentas esto pues, se puede ver también como una imposición y muchas veces está la brecha efectivamente de edad y los adolescentes contradicen a los adultos. Esa es una revolución que también tiene que ocurrir, ¿no? En su defecto. Pero bueno, a final de cuentas, en este aspecto estamos viendo el tema de la salud mental y creo que todo esto está involucrado. O sea, yo también algo que tenía un poquito hacia allá me quería ir con estas temáticas es también el hecho de la usurpación de funciones, ¿no, colega? Que hoy en día es difícil en un México en donde efectivamente las personas eh, no necesariamente tienen comodidad, ¿no? Donde todavía hay que, nosotros como psicólogos a veces hay que trabajar en otras cosas diferentes para poder ir generando dinero o otras profesiones, ¿no? Dicen por ahí que los psicólogos o también los abogados hoy en día son taxistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un espacio para ellos efectivamente en donde puedan desarrollarse. Otros, como en mi caso, pues tratamos de desarrollar nuestro espacio, ¿no? Como con una asociación civil o en su defecto poniendo consultorio para seguir desarrollándonos, ¿no? En este emprendimiento hacia nuestra carrera, hacia querer hacer algo que te gusta y de lo cual estudiaste, pero no todos piensan así, entonces se dedican a otras cosas y en ese aspecto el no cumplir con tu profesión, no desarrollarla, pues también es salud mental, en el sentido que cómo estará ese psicólogo o ese abogado o ese ingeniero que no se está desarrollando en su ámbito, ¿no? En su ámbito de que estudio, pues probablemente la autoestima sea muy baja y probablemente la persona esté incómoda con ese nuevo trabajo, se Mucha estará sacando, frustración. hay mucha frustración, estará generando probablemente sí dinero para poder estar bien con él, con su familia, estará aportando económicamente, pero por otro lado también, como bien lo dices, la frustración que se pueda tener de no haber trascendido como profesionista, ¿no? De no haber, ¿cómo se dice esta parte de entrado en función de su profesión, ¿no? Haberla ejercido, ¿no? Que es la palabra, porque pues muchos terminan, ¿no? Pero pocos la ejercen, esa es la palabra, ¿no? Ejercerla por algo, nos titulamos pues para ejercer, ¿no? Pero muchas personas también lo tienen claro, colega, y yo escuché a colegas, porque mucho tiempo trabajé con muchos compañeros, y escuchaba que algunos pues nada más querían terminar para casarse, ¿no? Y también es válido, o sea, eso no, eso habla de una salud mental porque lo tienen muy claro. Yo nada más quería tener un título para después casarme y es muy aceptado. También está en la contraparte, de la parte socioeconómica, las personas que ya tienen como que arreglada su vida en el sentido de que ostentan cierto poder, su familia está acomodada y nada más era necesario tener un título pues para irse a trabajar a algún negocio, ¿no? Nada más necesitaban que estuvieran titulados para meterlos a gobierno, ¿no? Este tipo de personas cumplieron ya con su misión, que era tener un título, no importaba de qué, y entonces ya los meten con una plaza, ¿no? Algún lugar, a un sitio público, también hay ese tipo de personas, también es válido, o sea, a final de cuentas las personas tienen que tomar lo que tienen y con lo que les da la vida, ¿no? Y hay los otros, ¿no? Los que a final de cuentas, los que sí ejercemos, que nos dedicamos, que a pesar de muchas cosas, pues queremos ejercer la profesión, nos gusta la profesión y le estamos ahí taladrando toda la vida porque a final de cuentas, yo en mi caso particular siempre me imaginé dando terapia, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto estoy cumpliendo como un sueño, ¿no? En el aspecto de atender personas y eso es muy importante también, ¿no? El que mi sentido vaya encaminado hacia allá, ¿no? Pero en ese aspecto y me quería ir hacia el lado de la usurpación de funciones, porque ahí tenemos también a personajes de otras profesiones, ¿no? A personas que estudiaron servicio social o psicología educativa, ¿no? O psicología organizacional Ujú. y se meten a dar terapia, ¿no? En donde efectivamente este tipo de otras profesiones están encaminadas a otras cosas, no necesariamente a dar terapia, y es ahí donde se puede mencionar o la gente pretende decir que la psicología es mala, porque pues fueron con alguien que a lo mejor no estaba capacitado para hacer eso, ¿no? Que sí se anunciaba como alguien que podía hacer eso, ¿no? Pero al final de cuentas su cédula, lo que tenga, iba encaminada a otra especialidad, ¿no? Algo diferente. Y entonces, usurpar efectivamente esas funciones, pues esto hace que la sociedad tenga una mala salud mental, ¿no? Porque al final de cuentas terminamos primero odiando la profesión del psicólogo, ¿no? O del abogado, cuando ejercen mal la cuestión de la abogacía, o del ingeniero, ¿no? Pues me dijo que era ingeniero, pero me hizo una casa muy fea. Entonces, ese tipo de cosas pues terminan generando frustración entre los clientes, ¿no? Las personas que acuden a ese servicio. Yo también por eso en ese aspecto, y una disculpa para tus colegas, colega de la tanatología, pero muchos tanatólogos hacen eso, ¿no? O sea, usurpan funciones en donde
tal vez son contadores, tal vez son abogados, tomaron un diplomado en tanatología y ya vienen acá también a pelearnos clientes, ¿no? En donde efectivamente pues esto sería una mala práctica. En tu caso es muy diferente pues porque tú eres psicólogo y adicionalmente tienes el diplomado, ¿no? De tanatología. Esto desde luego te brinda de muchas capacidades, a diferencia de muchos otros tanatólogos, ¿no? Pero en ese aspecto creo que hasta el hecho de ejercer bien el orgullo nacional que la otra vez platicaba y por ahí un ex cliente me abordó, me dijo que efectivamente muchas personas no desarrollan esa parte del orgullo nacional y demás, y a lo mejor lo desarrollan de otras formas. Yo le comenté a él que a lo mejor hay otras maneras de estar orgulloso, ¿no? Probablemente puedan estar orgullosos de su apellido, de vivir en esa familia, ¿no? De desarrollar actividades dentro de esa familia, de tener cierta tranquilidad, ¿no? Se dice por ahí, efectivamente, con Maslow, ¿no? Gabriel Maslow, en la pirámide de las necesidades, tener un lugar seguro, un hogar, ¿no? Un lugar donde puedas sentirte esta facilidad de respirar, pues eso te puede dar cierto orgullo, ¿no? Nada más que a veces cuando, bien lo decía, cuando hay esta usurpación de funciones, pues no, o sea, te sientes fuera de lugar, te sientes como que estás metido en algo que probablemente estén buscándote para meterte a la cárcel o cosas por el estilo, o también la falta de entendimiento de decir, pues a mí me vale, ¿no? Y yo ejerzo cosas que no me importa porque a final de cuentas con que me paguen, ¿no? Y hay mucha gente haciendo eso, ¿no? Y algunos validados hasta por instituciones, colega, que en ese aspecto sí, ya es cada vez menos porque ya se empieza a reglamentar eso, pero en su momento tienes por ahí, y me meto un poquito con las instituciones, en donde tienes a un supervisor, ¿no? Que pues tú dices, pues tiene todas las capacidades de supervisor. Pues no, resulta que es nada más el amigo del hermano, ¿no? O el hijo de tal persona que es conocida del dueño. Y entonces ahí tienes en esas funciones, pues a personas que solamente lo que quieren es que siga fluyendo la parte económica y ejercen funciones que no les corresponden, para las cuales no están capacitados. Esto genera mucha falta de salud mental, porque a final de cuentas el aspecto que decíamos la otra vez de la meritocracia, personas echándole ganas, personas que estudiaron, personas que pretenden llegar a un puesto de supervisor, pues está olvidado ese asunto, porque no hay esa capacidad meritoria en donde si tú te esfuerzas puedas conseguirlo, porque a final de cuentas en ese puesto están personas más bien conocidas del dueño, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? En mi caso particular, hace 13 años lo tuve muy claro, hace 14 ya casi, en donde me tuve que emprender efectivamente mi propio negocio, ¿no? Mi propia asociación civil, en donde yo tuviera un espacio, en donde yo pudiera estar atendiendo y empezar a generar efectivamente fuentes de empleo para otras personas en su momento, y que después dije, pues, ¿para qué les genero fuentes de empleo a otros colegas? Que se las generen ellos, y empecé a generármelas para mí mismo, ¿no? Fue un poquito egoísta, pero también fue parte de mi crecimiento, de mi entendimiento de vida, donde dije, bueno, pues si ya trabajé para otros, pues entonces, ¿por qué no me permito que estos clientes que llegue a tener, pues los atienda yo, ¿no? Que también fue un crecimiento personal que me tocó vivenciar y entender, ¿no? En su momento. Pero no sé si, colega, si le quieras agregar algo a esto o quieras tocar alguna otra temática, colega. Hay mucho, ¿no? Que platicar sobre esto de la usurpación, ¿no? De funciones. En muchos rubros se da, pero en algunos rubros puede no ser, lo pongo entre comillas, tan riesgoso, en otros sí. Y precisamente en el sector salud, en el área de la salud es peligrosísimo esto de la usurpación de funciones, ¿no? Porque se da mucho, tanto hay que entender que la usurpación de funciones se puede dar de manera consciente, con una, digamos, ya una mala intención, ajá. A lo mejor no de generar malestar en alguien más, pero sí de obtener, ¿no? Recursos a partir de algo que yo no soy. Ajá. Y también por confusión también se puede dar, o por no tener a lo mejor claro, ¿no? Dónde debo de dirigirme, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Partimos desde el punto de vista que tenemos una licencia, ajá, somos licenciados, tenemos una licenciatura en la psicología y ya después de ahí vienen las especialidades, ¿no? En este caso, tú comentabas, ¿no? Que tenía que ver con esta parte del comercio, donde estás estudiando tu maestría, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es esta parte. Si yo soy psicólogo, de entrada debo de saber en qué puedo desarrollarme, ¿verdad? Porque hay que entender que es muy diferente ser psicólogo a ser psicólogo clínico, a ser psicólogo educativo, a ser psicólogo social, a ser psicólogo organizacional. Ajá. Ese es de entrada para nosotros, ¿no? Tener claro eso, ¿sí? Yo tomo una licenciatura, hay veces que ya en la licenciatura va implícito eso, ¿no? Ya vas a salir con un título de psicólogo educativo, psicólogo clínico, etcétera. Normalmente es en general y ya a partir de ahí te especializas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso tuve que hacer estuvo medio raro, ¿no? Así hasta medio chistoso, por decirlo así, porque terminando mi carrera, presentando mi tesis, tuve
tendría que hacer un curso de actualización, ¿no? Así que termino mi carrera y ya tengo que tomar un curso de actualización, como que ni al caso suena ese, como que ese título ahí, ¿no? A lo mejor un curso de profesional, no sé cómo le podrían haber puesto, pero uno entiende que la actualización se da cuando ya llevas un tiempo, ¿no? En algo que tienes que actualizar, pero bueno, terminando la carrera, hacer mi curso de actualización, pero también hice un curso de especialización para poder presentar un examen profesional y tener esta parte de la psicología clínica, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a esto, ya que tienes, en mi caso, por ejemplo, lo que es ser psicólogo clínico, también ya después tuve la oportunidad de ser tanatólogo clínico, eh, tengo que saber a dónde me enfoco. Ajá. Por ejemplo, yo como psicólogo clínico, pues no puedo llegar a la psicología organizacional, ¿no? Porque pues ya conozco pruebas, esto, y a lo mejor hay otras que no conozco, pero pues como conozco las del área clínica, pues no creo que estas sean diferentes. Así que ya puedo estar usurpando funciones, ¿no? Dentro de la misma psicología. Ahora, hay que tener bien en cuenta que hay gente que empieza, eh, bien esta palabra, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no le va a agradar, pero hay que decirlo, los coaching. Ajá, que ya un psicólogo, ajá, no, no son así. Es peligroso esto porque pues pueden generar más que bienestar emocional o una salud mental, es todo lo contrario, ¿sí? La gente que sale mal de esa situación, ¿no? Porque el coaching dijo esto y el motiva, te vas a salir, quién sabe qué, a la hora la persona no la supieron manejar y puede caer hasta en una depresión. ¿Ah? Entonces, ahí podríamos hablar de esto de la usurpación de funciones, pero también por parte de las personas, de los que podrían ser consultantes, pacientes, clientes, a veces no saben con quién dirigirse, ¿no? Por ejemplo, en nuestra área se da este caso de a dónde acudo, si al psicólogo o al psiquiatra. Ajá. Hay situaciones, trastornos psicológicos, mentales, emocionales, que deben de ser de alguna manera atendidos por ambas áreas al mismo tiempo, ¿sí? Pero la gran diferencia es que nosotros como psicólogos nos vamos a enfocar en el aspecto emocional, psicológico, conductual, reestructuración de pensamientos, de sentimientos, control y gestión de emociones, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y el psiquiatra tiende más al aspecto de medicar, ajá, cuando se requiere, ¿no? Cuando la situación requiere que el organismo, digamos, en el aspecto fisiológico ya no está llevando a cabo alguna función, se requiere un medicamento, entonces el psiquiatra puede llevarlo a cabo, pero no se enfoca en el aspecto del pensamiento, de las emociones, ¿no? De entrar. Ajá. Ahora, con esta situación de la usurpación de funciones, también hay algo que sí me gustaría platicar, ¿no? Hay gente que se dice que son psicólogos, que son, no, terapeutas. Ajá. Dicen, yo soy terapeuta, pero es una manera muy mañosa de disfrazar. Ajá. Yo nunca dije que soy psicólogo, ajá, yo dije que soy terapeuta. ¿Por qué? Porque doy terapia. Ajá. Pero ahí pueden llevar a cabo esta parte supuesta de llevar psicoterapia, por ejemplo. Ajá. Entonces hay que tener bien en claro todo esto, porque ahorita que hablamos de la salud mental, una persona que busca su bienestar, su salud mental, puede caer en manos de una persona que no sea la adecuada y pues lamentablemente terminar muy, muy mal, ¿no? No, no te escucho, colega. Ahí ya, ¿verdad? Te comentaba que en ese aspecto de la salud mental, hablábamos mucho de estar haciendo para lo que fuiste o para lo que estudiaste, ¿no? Y en ese aspecto creo que hablamos mucho más allá de la usurpación de funciones, que no estés necesariamente frustrado por estar haciendo lo que haces, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de los servidores públicos, que ya definitivamente nada más te atienden por atenderte, ¿no? Esta burocracia, Sí, ¿no? Que se menciona, sí, que efectivamente el término, bueno, el término como tal de burocracia lo entiendo, que es como las personas casi casi que hacen su función nada más por hacerla, ¿no? Porque pues, ahí los pusieron. Y puede ser el caso, ¿no? O sea, sinceramente este asunto de pertenecer a un sindicato, los servidores públicos que pertenecen, pues están muy protegidos en el aspecto de que saben que si te atienden de una manera incorrecta, pues probablemente ni siquiera les llamen la atención porque pues, está seguro su puesto, ¿no? Y sí, entonces esto ocasiona que el servicio que te otorgan efectivamente en gobierno pues sea muy malo, ¿no? Sea muy malo porque al final sí. de cuentas ni siquiera hay como que una pues, gestión de calidad, ¿no? En donde se les esté regulando el servicio. En ese aspecto, cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar en la iniciativa privada, pues me doy cuenta de las diferencias, en cómo a mí yo hacía llamadas telefónicas mucho tiempo y en ese aspecto teníamos detrás a un cuate que nos estaba regulando, ¿no? Que estaba viendo la calidad, que lo hicieras bien, que tuvieras efectivamente los parámetros para tener una buena llamada. Y esta cuestión nos hacía efectivamente seguir lineamientos, ¿no? Pero esto no ocurre efectivamente en el gobierno porque pues no hay esa gestión de calidad, ¿no? Y a final de cuentas, eso termina ocasionando malestar en la sociedad, ¿no? Porque tú ya sabes que vas a ir al Seguro Social o que vas a ir a alguna institución de gobierno y ya casi casi te planteas tener la mente en blanco porque sabes que te vas a tardar mucho y sabes que te va a tocar ahí recibir un maltrato, ¿no? Ya Y vas efectivamente predispuesto.
Sí, y efectivamente quien reclama o demás, pues probablemente a lo mejor saca un poco de su coraje, pero al final de cuentas de todos modos lo hacen esperar, ¿no? Y a veces hasta te hacen esperar más porque, es que este me gritó, ¿no? Y ya empieza el malestar. Desde luego, están las dos partes, ¿no? Yo creo que si fueras parte del gobierno, si tú fueras el que atiende a las personas, a lo mejor te esforzarías por dar un mejor servicio, ¿no? Pero al final de cuentas también ya tienes ahora ese papel, ¿no? Donde te asignan esa posición social, donde dicen, es que este cuate trabaja en gobierno, y entonces ya hay un prejuicio ahora, ¿no? Porque tú trabajas en gobierno, aunque lo quieras hacer bien, y ya no te sacan de ese rol, ¿no? Que te asignan efectivamente como alguien de gobierno, cuando no saben si en su posición tú ni siquiera perteneces al sindicato, donde tú nada más estás como que de manera temporal, porque ni siquiera tienes ISSSTE, ni seguro social, ni nada, ¿no? Porque nada más estás ahí de paso, ¿no? Que en mi caso Ujú. particular fue el estar en el DIF, a mí me pasó eso, o sea, no estábamos como tal contratados, ¿no? Como tal por el gobierno, sino que simplemente éramos como emergentes, no recuerdo muy bien cómo le llamaban ellos, De pero en donde como dato, no recuerdo bien, la verdad, no escuché ese término, pero en realidad pues nada más éramos contratados, ¿no? O sea, no teníamos como tal lista, ¿no? Y entonces ni siquiera recibíamos un sueldo como pues en un nivel de profesionista, ¿no? O sea, era un sueldo muy bajo, en su defecto era de 5,500 al mes, y era muy raro, colega, que también esto generaba cierta frustración, porque en mi caso pues habían muchas mujeres, colegas, psicólogas, y habíamos en su momento 2 hombres, y después se agregó uno más, 3 hombres, en la plantilla de psicólogos, y solamente ganábamos esos 3 hombres 550 y las mujeres ganaban 6,000. O sea, ahí había una cuestión de género, ¿no? La mujer gana más. En su defecto se hizo un ajuste. Cuando a nosotros nos subieron a 6,000, a las mujeres les pagaron 500 más, les pagaban 6,500. Entonces, esa cuestión misma ocasiona de repente malestar, ¿no? Porque dices, mira, o sea, ahora por ser hombre, ahora se me está juzgando, ¿no? Y se me está pagando menos, ¿no? Y esas son las diferentes cosas. Yo sé que también no se puede tener feliz a todos, colega, y definitivamente creo que siempre va a haber como que cuestiones que nos frustren, pero pues se intenta, ¿no? Se intenta como estar mejor. Creo que es parte también de nuestras ganas de estar bien o de generar una salud mental más adecuada, el tratar de hacer lo que nos corresponde, ¿no? Esa también podría ser una parte importante, porque al final de cuentas yo en algún momento dado recuerdo de joven, ¿no? Cuando estaba mucho con mi hermano, en donde yo le decía, oye, pero ¿cómo puedo hacer para estar mejor, no? Y pues claro, éramos 2 niños, ¿no? O sea, bueno, él un poquito más grande que yo, pero... Y él me decía, pues, mantente haciendo ejercicio, ¿no? Y yo le decía, ¿para qué hago ejercicio, no? Si, ¿cómo eso puede beneficiar a la sociedad? Y él me acuerdo que me contestó algo, seguramente también en su ignorancia, me dijo, pues es que a lo mejor el país algún día te va a necesitar, ¿no? Y yo decía, entonces cuando esté yo fuerte, pues entonces le puedo ayudar al país, ¿no? Y eso a mí en su momento me dejó tranquilo, ¿no? Porque decía, mira, tengo que hacer ejercicio porque este país algún día me va a necesitar. Pero en realidad terminamos consolándonos un poco con la idea de que a veces lo que hacemos tiene un fin, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera tiene un sentido lo que hacemos, pero en su defecto tenemos algo que se llama el justo medio, ¿no? Que por ahí lo escuché, donde mencionan que es con lo que nosotros consideramos que nos conformamos, ¿no? O lo que nos hace felices. Ese dichoso justo medio nos hace tener tranquilidad, ¿no? De que no vamos ahí despavoridos por ningún lado, o que nuestra vida no necesariamente tiene un sentido. Ya le damos un sentido al decir, bueno, me conformo con hacer las cosas bien, aunque no necesariamente lo que yo haga deje una huella, ¿no? En el mundo, o no haya un efecto mariposa de que yo dé un aleteo aquí y que vaya y haga una tormenta en China, ¿no? Pero sí me conformo con, por ejemplo, en este caso, hacer los podcasts, pues creo que es un aporte de nosotros como psicólogos al darle a las personas información, ¿no? Información que puede ser, como bien lo dices, preventiva, para que alguien que esté pasando por circunstancias que a veces aquí tocamos o por esas temáticas de entender la vida, ¿no? Tener un entendimiento de vida, pues pueda, en nuestras palabras, tener por ahí un resguardo, ¿no? A decir, bueno, yo en la vida considero que a veces hago cosas buenas, a veces considero que pueden ser malas las cosas que hago, pero a final de cuentas lo que importa es que hago cosas, ¿no? O sea, y en ese aspecto ya te está tu punto medio, porque ya tú mismo dices, pues bueno, por lo menos yo sí hago algo, ¿no? Habrá personas que no hacen nada, ¿no? Y en ese aspecto tampoco soy yo quien para criticarlas, ¿no? Pero no sé si quieras agregar algo respecto a esto, colega, que estoy mencionando. sí, ahorita me vino a la mente esto que mencionas cuando uno va a un servicio público o algo así. Algo bien importante que mencionas es que sí, efectivamente hay mucha gente que está ahí nada más colocada porque pues alguien más los pudo meter. Y eso no es cuestionable, ¿no? Pues, al final de cuentas, pues está bien, ¿ah? El problema viene cuando no se comprometen, que no tienen esa responsabilidad, no tienen ese respeto, no tienen esa motivación de estar ahí, y pues obviamente todo eso les va frustrando. Hablando en el aspecto de la salud mental, obviamente se va perdiendo el bienestar que pudieran tener si están en otro lugar haciendo lo que quieren y terminan reflejándolo o transmitiéndolo a los demás, ¿no? En este caso, a las personas que acuden a recibir algún tipo de servicio y se da un mal servicio, un pésimo servicio o un servicio de plano muy deprimente, ¿no? Muy
muy mal servicio. Entonces, aquí a lo mejor una palabra clave también podría ser la empatía, ¿sí? Porque la empatía es esa capacidad que tenemos de entender al otro, ¿sí? Porque así como está la persona que se queja del mal servidor público, pues también está el servidor público que se queja de los que llegan ahí de manera prepotente, de manera agresiva, ¿no? Porque como a mí me trataron mal o me quedé sin agua, llego ahí a la oficina de agua a reclamar y exigir, a insultar, ¿no? A agredir, y pues la persona ahí qué culpa tiene, ajá. Entonces, es de ambas partes. Entonces, cuando nosotros generamos empatía, pues obviamente también estamos entendiendo al otro, ajá. No entendiéndole en el sentido de que, no, pues entiendo que tú no querías estar aquí, pero las circunstancias de la vida te llevaron, pues ni conocemos su vida, ¿no? Pero pues sabemos que está ahí, si está a lo mejor de malas, algo ha de tener. Entonces, si yo llego también de malas, pues va a ser como una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, el otro punto está, el aspecto laboral tiene que ver con este sentido de ser productivos y de ganar dinero. Ajá. Ahí se enfoca principalmente ser productivos y obviamente obtener una ganancia económica a partir de esas actividades que hago. Pero ¿dónde queda esta parte del motivante, ¿no? De hacer tu trabajo con gusto, de que cada día quieras hacerlo de mejor manera, de irte superando, de actualizarte, de desempeñarte de manera profesional, por decirlo así. Ajá, porque alguna vez escuché por ahí, no es lo mismo profesionista que profesional. Ajá, el profesionista es que tiene una profesión, punto, y a lo mejor la ejerce igual y no. Ajá, pero el hecho de que tenga una profesión, pues ya es profesionista. Y el profesional es esa persona que se capacita día con día y se compromete con su profesión para dar el mejor servicio a los demás, incluyendo, por ejemplo, el brindar sin necesidad de obtener algún aspecto económico a cambio. Sin embargo, sí puedes obtener otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el que tú puedas brindarle un bienestar a alguien más también te retribuye, ¿sí? Es lo que platicábamos en algún podcast anterior por ahí, ¿no? Como esa situación de karma, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces, si das este bienestar, es muy posible que te regrese ese, ajá. Tampoco lo haces con esa intención, ¿no? Yo voy a hacer un favor para que me lo paguen, ¿no? En realidad no. Pero ahora, si vamos al aspecto mencionabas esa parte de la salud mental, hay que tener en cuenta que todo este tipo de situaciones van afectando la salud mental y nos llevan a la contraparte, ¿no? Que sería pues la enfermedad mental o el trastorno mental, el conflicto psicológico, el conflicto emocional, y pues ahí es donde trabajamos precisamente los psicólogos, ¿no? Hay que saberlo, hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, también debemos de estar mentalmente sanos, lo más estables posible, hablando del aspecto psicológico emocional, porque trabajamos con la enfermedad mental. Tratamos de brindar las herramientas, los recursos necesarios para que la persona pueda obtener esa salud mental, pero en ese proceso, si no nos cuidamos, pues nosotros mismos podemos terminar, ¿no? Ahí en el trastorno mental, ¿verdad? Es lo mismo que un médico, si atiende pacientes que llegan con bacterias, con virus, pues se puede contagiar. Lo mismo nosotros, por eso debemos de estar siempre bien, debemos de tener presente eso. Ajá. Y nada más para irnos a una parte que mencionabas de las reglas, las normas, hace ratito tocabas ese tema, es importante entender que esas reglas, esas normas, esos límites que se nos van enseñando en la niñez, en la adolescencia, se van a convertir en leyes. Ajá. Y ya no es de que me castigan, ¿no? Mi papá, mi mamá, o me quitan el Xbox, ¿no? Puedo terminar hasta en la cárcel, ¿sí? Así va subiendo de nivel toda esta situación. Por eso, entre más seamos personas de bien, con bienestar, con salud mental, pues somos personas que podemos ser productivas hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ajá. Y antes de que se me pase, muchas gracias. Está viendo aquí que se metieron esta Moni, Mario, Alex 21, AGLT R3, ajá, muchas gracias. Y pues aquí nos vamos a también. Eso es lo que quería comentar yo, colega. Sí, claro, y por ahí pues darles saludos, por ahí es un colega AGLTR, creo que nada más entró un poquito, pero es mi amigo Gabriel, es también psicólogo, y Ah, ¿qué por ahí tal? pues muchas historias, ¿no? De este colega conmigo, es un gran amigo, en su defecto pues ya la vida nos ha llevado a diferentes situaciones de vida, pero pues a final de cuentas se le estima mucho, ¿no? Y desde luego pues ahí está mi novia, Mónica, entonces pues también saludos para ella, ¿no? Y agradecerles también, creo que por ahí está Alex2111, que siempre nos anda siguiendo. No Sí, sé si continúe por ahí Mario Guzmán, pero a final de cuentas creo que la intención de este podcast pues es eso, que más personas se agreguen, que en su defecto nos puedan hasta compartir este tipo de pláticas, porque a final de cuentas nuestra misión, nuestra única misión, pues es efectivamente darle a las personas información puntual, ¿no? De temáticas. Hoy el día de hoy estamos tocando mucho esta temática de la salud mental, y que a final de ujú, cuentas
la conclusión que yo tengo del día de hoy, de lo que hemos estado tocando, tiene que ver más con que la salud mental está en todas partes, ¿no? O sea, la podemos ejercer, podemos ser parte también del problema, cuando efectivamente dicen por ahí que si ves el problema y no haces nada, pues eres parte del problema, en donde si ves que están tratando mal a alguien y no dices nada, pues a lo mejor tú estás permitiendo que eso ocurra, ¿no? También están los límites que podemos tener, porque al final de cuentas, si yo me meto cuando veo que a alguien le están tratando mal, pues a lo mejor al que van a tratar mal va a ser a mí mismo, ¿no? Porque en su defecto a lo mejor no soy ese quien pueda hacer algo por la persona que están tratando mal. Probablemente sí lo pueda hacer el director de esa institución o lo pueda hacer otra persona y a lo mejor eso no me corresponde a mí. Eso también es parte de la salud mental, el saber que a lo mejor en su defecto algo que yo haga como parte de esa institución a lo mejor no me corresponde a mí. El saber nuestros límites, ¿no? Y también nuestros alcances es muy importante, porque al final de cuentas, a lo mejor si yo me meto genero más malestar, ¿no? En esa institución, en lo que esté ocurriendo, a lo mejor mi inmersión pudiera generar más malestar. También considero que la salud mental, colega, en su defecto puede ser a lo mejor las cosas que pretendemos, que hacemos. O sea, muchas personas que me llegan a terapia, sinceramente, no tienen como su sentido de vida, no saben hacia dónde van. Ajá. Y a lo mejor ni siquiera se han cuestionado qué es lo que quieren de la vida, ¿no? En su defecto también yo algo que les llamo por ahí los despertares, ¿no? O sí, el despertar mental hacia ciertas cosas es muy necesario. El despertar yo me refiero a eso que me ocurrió, le platico mucho a mi novia, que a los 4 años un día de repente desperté a la vida y de repente dije, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿por qué estoy aquí? Empecé a entender que siempre veía a un hermano, ¿no? Y que era mi hermano, ¿no? Entonces veía a un niño por ahí, pero pues más bien era alguien cercano. Veía a mis papás, dije, ¿esos adultos quiénes son, no? Y empezar a entender cuál es mi misión en la vida. A veces sin ni siquiera tener una misión bárbara que tenga mucho sentido para otros, ¿no? A lo mejor tiene sentido para mí solamente existir en su momento y a los 4 años, pues para mí todo me parecía sorprendente, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, hubo otros despertares a la vida, ¿no? Como en su defecto, el estudiar psicología para mí fue muy, muy aperturante a conocer cosas del mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, el despertar a la conciencia en el mundo psicológico, a mí me abrió otras puertas, entender que al final de cuentas muchas personas a nuestro alrededor pueden estar en malestar constante, estar peleándose con sus propios fantasmas, ¿no? En su defecto, estar peleándose con sus ideas, con sus complejos, con su propia ignorancia, por decirlo de algún modo, con su analfabetismo, con muchas cosas que en su defecto a lo mejor a nosotros nos tocó pelearnos en su momento, ¿no? Yo recuerdo mucho, o tengo algunos clientes por ahí que cuando me platican su malestar es tal vez estar acomplejados, el no tener un mundo social, el no convivir con su entorno, les cuesta trabajo, son tímidos, a veces no pueden hablar con las personas alrededor porque les da vergüenza. Y esto, cuando ellos me lo platican, me remonta a mis 11 años, ¿no? A mis 11 años, cuando efectivamente pasando de la primaria, ¿no? Pasando de la primaria a la secundaria, pues era una persona muy tímida, efectivamente me costaba trabajo socializar con los amigos, empecé a hacer amigos, tenía un amigo que se la pasaba yendo de un lado a otro, decía él que íbamos descubriendo calles, ¿no? Conociendo calles y lugares secretos que nos llevaban a otros lugares, ¿no? Y esa era mi manera de entender el mundo, ¿no? El ir a darme una vuelta por la colonia, por los edificios donde vivíamos. Pero en su defecto, muchas personas que acuden a la terapia están en ese descubrimiento, ¿no? Y yo también tengo que ser, en ese aspecto tengo que entender de manera pedagógica, siempre digo, el cómo ellos están viviendo eso y mi postura tiene que ser así, receptiva, ¿no? De una hasta manera genuina y entender su sorpresa que le está generando el mundo, ¿no? El descubrir ese mundo y al acompañarlo a descubrirlo juntos, ¿no? Y no necesariamente de manera despectiva como muchos hacen, en el sentido de, sí, eso es de niños, ¿no? O lo que tú estás entendiendo, pues eso no, yo lo viví cuando tenía 11 años, ¿no? O sea, no se trata de echarle ahí otro prejuicio, ¿no? Sino más bien es de entenderlo, de ir hasta cuestionándole, ¿no? O sea, ¿y por qué te genera esto sorpresa? ¿O por qué te gusta esto nuevo que descubriste, ¿no? Y entender su despertar que está ocurriendo en ese momento. Otro tipo de despertares que ocurren, colega, son hacia el conocimiento, ¿no? El hecho de leer libros te abre la mente. Yo recuerdo mucho que mis primeros acercamientos a la lectura, pues efectivamente fueron el hecho de meterme a leer a Juan Rulfo, ¿no? A Gabriel García Márquez, que efectivamente cuando los leía de repente me aperturaban la mente, me la expandían, me hacían irme a la fantasía. Y esto de repente uno no se da cuenta, pero de repente ya eres una persona que platica más, que tiene más tema de conversación, que utilizas más diálogos y más palabras para decir ciertas cosas, y de repente lo notas también con personas a tu alrededor. En mi caso particular tenía un amigo que él nada más había estudiado la secundaria,
y que cuando pues empezamos a tener esa influencia como amigos, de repente le empecé a motivar a leer y demás, y después ya se había leído casi toda mi biblioteca, ¿no? Porque ahora más bien me visitaba cada 3 días y me decía, ahora pásame otro libro, y ahora pásame otro libro, ¿no? Y en un momento dado a ese mismo amigo le dije, bueno, ya estudias, ya sabes mucho, ya se te facilita mucho leer, ¿por qué no ahora te metes a estudiar la preparatoria, ¿no? Recuerdo mucho que él me agradece mucho, en realidad mi parte fue un poquito para que ya no me pidiera libros, pero en su defecto le ayudó mucho a estudiar la preparatoria, y hoy en día ese amigo pues ya está por terminar una carrera, ¿no? Entonces en ese aspecto creo que también eh, las cosas que hagamos en algún momento toman sentido, ¿no? En su caso de él, pues tomó sentido estudiar, hoy en día va a ser un gran mercadólogo y lo creo realmente, y nada menos también en el caso de mi novia, ¿no? Que también estudió y hoy en día también es administradora de recursos humanos, ya terminó, por lo cual también le mando una felicitación, pero esto de repente también nos lleva a momentos también de confusión, ¿no? O sea, yo le llamo el duelo post carrera, ¿no? En donde muchas personas cuando salimos de la carrera, de repente decimos, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Tengo que estudiar más? ¿Hoy voy a ser el eterno estudiante? ¿O esto que conozco ahora, esto que ahora sé, me va a dar para ahora entender qué rol juego en la vida, ¿no? O cuál va a ser ahora mi postura ante la vida. Ahora tengo que ejercer, o en su defecto, ahora tengo que hacer algo con respecto a mi carrera. No necesariamente siempre se tiene que ejercer, ¿no? Creo que cuando tienes esa combinación de vocación con estudio, definitivamente es tu responsabilidad de ejercer, porque a final de cuentas es algo que sientes adentro. Pero no todas las carreras son vocacionales, es decir, no todas se conjuntan en ese sentido de tener que hacer lo que estudiaste. Algunas definitivamente te pueden ayudar para mejorar como persona, ¿no? Te pueden hacer una persona con más plática, una persona que hace mejor su trabajo, ¿no? En su defecto, tu trabajo, como en el caso de mi novia, pudiera ser un trabajo en donde ya más o menos ejercías lo que estudiaste, ¿no? Y que simplemente te vino a hacer mejorar tu atención a clientes, ¿no? En su defecto, tu rol como encargada o tu rol como administradora del producto que vendes. Y definitivamente ese tipo de despertares ocurren con el conocimiento. Las personas también en su defecto, o en mi caso particular, otro despertar pues también pudo haber sido el conocer las películas. Yo me fascino mucho con las películas, porque cada que veo una me abren un mundo diferente, ¿no? Y esa apertura me hace a veces hasta tener miedo de ver ciertas películas, porque digo, no, en este momento de vida estoy más bien como que aplanado, no quiero conocer más mundos, y a veces hay temporadas en que prefiero no ver películas, ¿no? Porque al final de cuentas como que estoy en esa búsqueda o introspectiva tal vez, y prefiero más bien irme hacia otras cosas, ¿no? Hacia leer artículos, hacia ver nada más contenido que no necesariamente sea tan importante, ¿no? Entonces, esos también son despertares, el saber tus límites y tus alcances, ¿no? Hay momentos en los que antes, en su momento, cuando tuve mi despertar digital, de repente me saturaba mucho la cabeza, ¿no? Porque era mucho ver contenidos, ver qué es lo que yo quería hacer. Te repito, yo cuando veo mis videos del pasado digo, wow, o sea, en ese aspecto estaba muy cuadrado, ¿no? Y no alcanzaba a tener mucha fluidez y demás. Pero el querer hacerlo rápido, el querer tener ese crecimiento personal rápido, pues me llevaba a tener muchos bajones, ¿no? Estos bajones hasta emocionales, donde de repente me tumbaba, ¿no? O sea, literalmente, y eso es muy chistoso porque, bueno, es chistoso porque me pasó a mí, pero de repente me veías ahí tumbado en la cama, ¿no? Así sin hacer nada. ¿Por qué? Pues no, o sea, mentalmente estaba súper mal ya, o sea, ya estaba saturado de información y lo único que quería era descansar, ¿no? Y a veces eso me llevaba una semana, ¿no? Y después de esa semana otra vez me saturaba de información para meterme en el mundo digital, para volver a ejercitar esa mente que entendiera el mundo digital, de qué se trataba, ¿no? Qué es lo que tenía que hacer. Y a veces esas cosas, a mí me da un poquito de risa, colega, y también un poquito de frustración y coraje. Esos, efectivamente, esos coachings, ¿no? A veces son coachings, a veces ni siquiera son coachings, que mencionan mucho que te van a traer más clientes, ¿no? O que en su defecto, que te meten al mundo digital. Y de repente reviso sus perfiles y me doy cuenta que no, o sea, no tienen una historia, o sea, realmente no son personas que se hayan dedicado a redes sociales. También hay la contraparte, personas que efectivamente se dedicaron a eso y te dan su conocimiento y te dicen, ¿sabes qué? Voy a dar un curso y eso se agradece, ¿no? Pero las personas que nada más generan un curso, pues para generar dinero, o sea, me da un poquito hasta de coraje a veces, ¿no? Te repito, esas personas que te dicen, ven a mi curso y yo te voy a hacer que lleguen más pacientes. Yo llevo 4 años casi metido de tiempo completo en esto, sí se generan más clientes, pero en realidad ocurre por una constancia, ¿no? Por mejorar el producto, por estar constantemente actualizándote. Eso sí te genera nuevos clientes, ¿no? Pero este asunto de venderles un curso a las personas que no saben, pues se me hace un poquito como lo que hacía, ¿no? Decía Gabriel García Márquez que llegó a un pueblo, ¿no?
a venderles espejitos, ¿no? ¿Y por qué? Pues los espejitos eran fascinantes, eran muy bonitos, pero en realidad pues, no tenían otra función que reflejarte, ¿no? Y así se me hace, ¿no? O sea, ese tipo de personas, habrá las personas que sean muy profesionales y hagan su labor muy bien, y contra esos no voy, nada más con las personas que nada más generan o quieren, pretenden generar dinero a partir de la ignorancia de otros, ¿no? En su defecto, a mí también no me parece que sea una responsabilidad mía dar algún curso del mundo digital, porque al final de cuentas, pues, como bien lo dije, ¿no? O sea, eso me ha costado y me guardo muchas cosas para mí, ¿no? Pero en su defecto, pues, quien lo quiera dar también se agradece, ¿no? Las personas que estén metidas en este mundo y quieran dar su curso, a todo dar, ¿no? Que cobren por eso. Y nada más, colegas, en ese aspecto me parece que todo esto también genera esta salud mental, porque al final de cuentas estar bien contigo mismo te hace estar bien con la sociedad y te hace, pues muchos dicen por ahí, ¿no? Tener esa sonrisota ante la vida y ser un poquito más consciente de las cosas que haces, entender el esfuerzo que les corresponde hacer a otros y que al final de cuentas cuando tú lo ves desde tu posición dices, ah, sí lo entiendo que le está costando trabajo, sí lo entiendo que le está echando ganas, ¿no? Y esto en realidad es un círculo, que si nosotros aportamos algo se vuelve un círculo virtuoso y ya no un círculo vicioso que te lleve a la inactividad o que te lleve al desentendimiento de la vida, ¿no? O en su defecto que te valga lo que hagan otros, ¿no? Que al final de cuentas podamos decir, pues es que eso a mí no me corresponde, pues ahora sí que ellos lo atiendan, ¿no? A veces, ya lo decía yo en la otra ocasión, el dar un aporte a la sociedad por medio de los videos, a mí me ha generado una tranquilidad, colega, que no tienes idea, ¿no? El decir, bueno, yo lo que estoy haciendo en realidad ya está haciendo un aporte para la sociedad. Que la sociedad no lo esté viendo ya es problema de la sociedad, pero al final de cuentas yo estoy aportándole algo a la sociedad con estas pláticas, ¿no? Extensas que tenemos y que por lo cual también te comento, colega, por ahí me llegó una felicitación por nuestros programas de una persona, por la cual voy a tener por ahí un podcast con ella, porque le dije, ah, pues te agradezco mucho que me felicites. Le hago la felicitación extensiva también a Israel, que es mi colega Gracias. con el que hacemos. Y en ese aspecto mencionarte, ya me di a la tarea de criticar a los coachings, esta persona es coaching, y me tocó ver pero es coaching reciente, creo que es licenciada en Derecho, y me tocó ver cómo también en esa época en la que yo andaba, ¿no? En friega observando otras personas que andaban en el mundo digital, me tocó ver cómo intentó hacerlo, o sea, en su emprendimiento, tratando de hacer contenido, pues porque era la época. Entonces ahora, pues supongo y entiendo que va a tener un crecimiento y creo que eso fue lo que le comenté. Le dije, ah, ok, te agradezco que me menciones esto, la felicitación, pero ¿qué te parece si hacemos un podcast? Y ahí me mencionas qué andas haciendo y a qué te dedicas y qué es lo que haces, ¿no? Para el mundo digital y demás. Y entonces es un poquito lo que vamos a tocar, pero también vamos a tocar una temática, ¿no? Que la otra vez estábamos tocando el tema de la autocompasión, que me pareció muy ad hoc, porque al final de cuentas nos quedamos en ese tema con el perdón, ¿no? Cuando tocamos el perdón y mucho tiene que ver con autocompasión. Entonces, pues hasta ahí, colega, la parte que yo aporto, pero no sé si quieras agregar algo, ¿no? A esto que mencionas. Bueno, ahorita que mencionaba sobre los despertares, sí me gustaría recomendar una película que precisamente se llama Despertares, con Robert De Niro y Robin Williams, ¿no? Donde ellos están en en una situación eh, recuerdo que Robin Williams es el doctor, el que genera como una especie de medicamento, y Robert De Niro es uno de los pacientes junto con otros que están así como dormitando, ¿no? Están como ausentes, no tienen esas capacidades intelectuales que pudieran llegar a tener, y entonces Robin Williams toman ese medicamento y viene ese despertar, ¿no? Ahorita que mencionabas, obviamente nosotros lo vamos haciendo conforme vamos madurando, vamos adquiriendo mayor experiencia, vamos obteniendo más conocimientos, más educación, más aprendizaje, pues vamos teniendo esto que comentas, ¿no? Esos despertares. ¿Por qué? Pues porque nos vamos asomando a nuevos niveles de conocimiento, ¿no? Eso es de lo que se trata esto, siempre ir creciendo, siempre ir madurando, ir evolucionando en ese sentido. Aquí también menciono a Jean Piaget, ya ves que manejaba sus estadios, ¿no? En el que al final llega lo que son las operaciones abstractas, cuando el ser humano ya tiene esa capacidad de tener asociaciones mentales en cuanto a pensamientos, sentimientos, desarrolla una inteligencia. Y esto lo menciono porque hace rato comentabas con respecto a cómo nos vamos adaptando. Y precisamente algo importante de ser inteligentes es eso. Ajá, si vamos a definir la inteligencia, y a lo mejor la sumamos a este aspecto de la salud mental, es tener esa capacidad de adaptación. La persona que tiene esa capacidad de adaptación, pues ahora sí que va madurando, va evolucionando y puede ir generando ese bienestar o esa salud mental. Las personas que no tienen esa capacidad de adaptación, pues obviamente van a acumular frustración, van a acumular malestar, van a acumular conflicto y difícilmente van a poder estar bien. Ahora hay que entender
entender que en la salud mental también hay situaciones de la vida cotidiana que nos pueden afectar, ajá, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, una persona que es despedida de un trabajo, una persona que pierde un ser querido por un fallecimiento, o incluso la persona puede ser diagnosticada con una enfermedad crónico-degenerativa o incluso terminal, tener el hijo que se quiere ir de la casa, o el hijo que termina su carrera, o hay que estarle apoyando, muchas cosas, ¿no? Sufrir una enfermedad, una lesión que te llegue y no la esperabas, el divorcio, o incluso algo positivo como casarte, obtener un mejor trabajo, también pueden afectar la salud mental porque puede ser mucha, a lo mejor mucha emoción, por decirlo de alguna manera, y también puede representar una mayor responsabilidad, ¿no? La situación económica, a lo mejor un embarazo, cosas por el estilo, ¿no? Tener que lidiar con la educación de los hijos, a lo mejor la relación de pareja. Hay muchas cosas en la vida que si no las sabemos manejar, pueden afectar nuestra salud mental, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que para todo esto, los seres humanos pues van adaptándose o tendrían que aprender a adaptarse, a tener mayores herramientas, mayores capacidades para poder pues salir el día con día, ¿no? Salir adelante y generar ese propio bienestar, ¿no? Generar un bienestar hacia uno mismo y de ahí poderlo transmitir a los demás. También eso es salud mental, ¿no? Saber, obviamente esto nos lleva a poder tener mejores interacciones personales, de socializar, de interactuar con la gente de otra manera, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con la salud mental y obvio, recomendar la acudir a la atención psicológica, llevar un proceso psicoterapéutico para encaminarse a obtener su salud mental, ¿no? O no perderla también, porque también puede llegar a tener factores de riesgo que pueden hacer que la persona, ¿eh? Pues ahora Claro, sí que colega. yo cerraría aquí, colega. Te escucho. Sí, 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 nada más esa parte, ¿no? O sea, que mencionabas, en donde a veces ya lo que también es importante es muchas veces hasta lo que hagamos, ¿no? O dejemos de hacer. Y también, sí, o sea, ir concluyendo ya con la temática, al final de cuentas ya se nos dieron como que las 2 horas, y por lo cual es importante, ¿no? O sea, creo que hasta en ese aspecto, nosotros, hay algo que en psicología se le llama encuadre, ¿no? Encuadre a las cosas que hacemos. Y acá tenemos un encuadre nosotros como en el podcast, sin, a lo mejor que no se ha nombrado, ¿no? Pero generalmente pues tenemos una duración de 2 horas. En su defecto, ya cuando lo edito se ven menos porque le agrego un poquito de velocidad a nuestra voz, porque a lo mejor en ese aspecto coincidimos, pero tenemos una voz a lo mejor lenta, ¿no? Y en su efecto, cuando le agrego algunos niveles, pues ya se nos ve un poquito más fluidos, en el aspecto más rápidos, ¿no? Al final de cuentas, yo estoy contento con mi velocidad, no le cambiaré nada, pero en su defecto, sé que para el público, a lo mejor este aspecto de vernos como con más velocidad, a lo mejor capta más la atención, ¿no? Ujú. Pero en su momento ese dichoso encuadre, pues que más o menos ha sido más bien por hábito, termina siendo de que duramos casi las 2 horas y desde luego ya es el tiempo que dispusimos, ¿no? Para estar aquí frente a la cámara y después ya nos dedicamos a hacer nuestra vida diaria, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Y eso es importante, o sea, más allá de lo que mencionábamos, de hacer actividades que vayan de acuerdo al rol que elegimos, al sentido de vida, pues también de repente es eso, poner nuestros propios límites a las cosas que hacemos, encuadrar es importante y el ponernos nuestras propias reglas y saber lo que tenemos que hacer, ¿no? De acuerdo a ciertos lineamientos. Pero en su defecto, pues y un poquito lo que platicábamos previamente es eso. En su defecto me gustaría continuar desde luego con los podcasts el tiempo que se pueda, que sea necesario, porque al final de cuentas considero y eso observo también que es como que un crecimiento mutuo, ¿no? O sea, los dos tenemos este constante debate, el cual a mí me agrada mucho y que efectivamente me gusta como que generar esta co-creación que hacemos en conjunto, ¿no? Porque no es nada más lo que yo digo, sino que también es parte de lo que tú dices, aportas tu experiencia y eso a mí me da mucho, tanto el aprendizaje, ¿no? Constante de estar aprendiendo de lo que dices, de lo que se menciona aquí en conjunto y desde luego que es importante generar estos espacios. Ya lo decía, ¿no? Al comienzo cuando generábamos estos primeros podcasts, estos espacios son muy necesarios, ¿no? Yo continúo viendo los podcasts que están de moda, que en un principio me causaron maravilla, tal vez ese fue un despertar mío, y hoy en día los veo y los veo muy repetitivos, porque efectivamente son podcasts que ya hablan de lo mismo o entrevistan a personas para tener más seguidores, y yo sé que en un momento dado también a nosotros nos ocurriría, ¿no? Si tuviéramos muchos seguidores a lo mejor nos cambiaría nuestra perspectiva, ¿no? Pero en su defecto mantenerlo en ese aspecto hasta underground el asunto, ¿no? Y que generemos Ujú. este espacio como si estuviéramos en casa platicando, ¿no? Con un colega, me parece importante porque al final de cuentas es lo que nos genera este ánimo, ¿no? Estas ganas de continuar haciendo algo que en realidad lo hacemos un poco más bien por gusto que por generar algún contenido, que desde luego se generan muchas temáticas y muy importantes. Yo agradezco también
esa parte que te ha tocado, me imagino, editar, ¿no? Y que has estado subiendo contenidos muy importantes yo mismo los observo y digo, ah, mira, qué interesante, ahora qué dirá este Israel, ¿no? Y ahí me pongo a ver el video, ¿no? Cuando en realidad, pues Estamos nosotros igual. fuimos parte de, ¿no? Fuimos parte de y pues a lo mejor hasta sabemos lo que se dijo, ¿no? Pero ya escucharlo de nuevo como que de repente te genera otra impresión, ¿no? Y es importante. Y qué bueno, y te agradezco esa parte que hagas tus cortes, desde luego yo también he hecho algunos, pero a veces la dinámica que tengo por ahí de hacer algún otros podcasts, la verdad es que tengo una mente que todo el tiempo está queriendo hacer cosas, ¿no? Y diferentes, por eso es que no me doy el tiempo a hacer esas ediciones cortas y demás, pero cuando las hago, pues me parecen muy interesantes. Y a veces es tan simple como nada más ponerme en el minuto 22 y ahí hago un primer corte. Y a veces me coloco en el minuto 40 y ahí hago otro corte. O sea, realmente creo que este tipo de pláticas no requieren como que mucha edición, ¿no? Ujú. Cuando empezamos una temática, me parece que le damos un buen cierre y a veces ahí está el contenido, ¿no? Lo que se puede hacer. Entonces, en ese aspecto, pues se agradece este espacio y nada más ampliarte esa felicitación que nos mandaron, en la cual, Muchas pues, gracias. lo que nos dijeron pues fue que es un contenido increíble, muy bonito y que a lo mejor nos haría falta mejorar la cámara, pero en su defecto sí le dije, ¿no? Dije, es que a lo mejor no es la cámara, a lo mejor es nada más el internet, ¿no? El que no nos da esa capacidad. Y sí, en su momento pues ese pixeleo que se nota no es tanto la cámara, ¿no? Sino lo que pasa es que yo me ubico en la ciudad de Morelia, aquí mi colega Israel se ubica en la ciudad del Estado de México, ¿verdad? Del Estado de México. Y esa es la situación por la cual a lo mejor esta distancia al Wi-Fi pues le cuesta, ¿no? Pero bueno, colega, entonces más allá de eso, pues dar mis redes sociales, que son Psicomar Susano, en donde se pueden ver la repetición de este programa, en YouTube Psicomar Susano, y desde luego en TikTok, en LinkedIn, me pueden seguir, también en Facebook, y a escuchar las redes sociales de aquí del colega Israel Galicia. Claro, sí, igual estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en X, que era que Twitter, ¿no? Ahí estamos también como Psicología del Alma, y ya más directo, vía WhatsApp, en el 55 14 93 95 80. Y pues ya nada más para cerrar, colega, esta parte del agradecimiento, porque también este es un espacio muy grato, ¿no? Para mí es mucha retroalimentación y como dices, cuando lo vuelvo a ver, como que se capta más, ¿no? Esta parte, porque como que lo estamos platicando así, tal cual lo dijiste, ¿no? Como si estuviéramos aquí en casa, casi echándonos el café y platicando de lo que es la psicología, todo lo que conlleva la salud mental, las emociones, los pensamientos, etcétera. Y sí, efectivamente, cosas que dices tú, cosas que digo yo, pues le llegarán al público, pero también nos llegan a nosotros, ¿no? Lo que tú comentas, pues obviamente yo también aprendo bastante de ahí, y ahorita que mencionas que también de lo que yo comento, te sirve a ti, pues qué bueno que se esté dando esta retroalimentación. Y pues nuevamente hacia el público agradecerles. Ahí estaban Moni, Mario, Alex21, AGLTR3, ¿no? Que comentas que es un compañero amigo tuyo. Gusto en saludarles y agradecerles que están aquí en vivo. Y a las personas que nos vean posteriormente, igual, ajá, agradecerles. Y como dices, si nos apoyan compartiendo estos contenidos a gente que quizás ellos piensen que les pueda servir, algo ha de servir. Ajá, y hay que entender que pues sí, la psicología es, ya lo hemos comentado, ¿no? Es la ciencia más bonita y más maravillosa que hay. Entonces hay que llevarla siempre a un siguiente nivel y pues qué mejor que estudiando, preparando, siendo profesionales. Y esto llevar a la gente que acude a nosotros, tener ese compromiso, lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Hasta qué tanto influye el psicólogo o nos lavamos las manos así como yo no influyo. No, definitivamente influimos y debemos ser responsables al respecto, porque para eso acuden los consultantes con nosotros, ajá, para obtener alternativas, herramientas que puedan ayudarles a ser mejores cada día, a salir de una situación emocional complicada, de cuestiones psicológicas, y ahí estamos, ¿no? Ahora sí que prestos para servir, con todo el compromiso, con toda la ética y con todo el profesionalismo posible. Omar, nuevamente un gusto estar contigo y lo mismo, a mí me encantan estos podcasts y a seguir adelante. Hay muchos temas, ¿no? Claro, y pues ya como bien lo dijiste, a lo mejor continuar con la temática de salud mental. Hoy surgieron otras temáticas. Si te parece, pues podríamos seguir con esto a lo mejor en la siguiente. Y pues por ahí invitar a las personas que sigan viéndonos, ¿no? Entonces, pues esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas y nos despedimos, ¿no? Hasta la próxima. Hasta luego.